Bienvenidos a un programa especial de Primera Vuelta. Hombre de máxima confianza política y personal del presidente de la República, en este fragmento de entrevista, Fernández Huidobro repasa las fortalezas y flaquezas de Mujica como mandatario. Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa Nacional, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. No, gracias a ustedes. Hace ya un tiempo, el antropólogo Daniel Vidart definía a Mujica como un Quijote vestido de Sancho. Para usted, que conoce como pocos al presidente, ¿lo describe bien esa definición? Sí, creo que sí. Sí. Efectivamente, está bien. Vidart también lo conoce mucho. ¿En qué sentido cree que lo define bien? Porque yo lo conozco a Pepe desde hace años, cuando Pepe Mujica todavía no era Pepe Mujica, ¿no? Y él siempre fue igual, tal como es ahora. Al principio, cuando llegó al Parlamento en el año 94, creían las cámaras, atrapaba las cámaras por la ropa que usaba y creían que era una producción de algún asesor de imagen. No sabían ni se imaginaban que era peor todavía Pepe de lo que estaba ahí, porque yo, que me quedé en mi casa aquella vuelta mirando por televisión la asunción de la Asamblea General, el juramento de Sanguinetti y el Pepe de campera y vaquero, yo sabía que el vaquero era nuevito, la campera también, o sea, había echado el resto, el Pepe, en materia de elegancia para ir al Parlamento, y hasta se había peinado. Dije, el Pepe se lo tomó en serio. Y por mucho tiempo creyeron muchos que eso era una buena asesoría de imagen, un montaje pintoresco. Pero yo, que lo conocía de tiempo y tiempo, sabía que Pepe era así, y como decía Sancho Panza, sería un peor muchas veces. Si tuviera que hacer un apretado balance de la gestión de Mujica, ¿dónde están los aciertos? ¿Dónde están los yerros? Y creo que hay muchos aciertos. Se ha transformado en una figura mundial, de relevancia mundial, por su discurso, y no solo por su imagen. Y tal vez Pepe no está dotado para labores ejecutivas donde haya que aplicar la autoridad sin miramientos. Y eso puede haberlo afectado a Pepe en la solución drástica de algunos problemas, pero pedirle eso a Pepe sería imposible, porque él es incapaz de hacer eso, de actuar de esa manera, ¿no? ¿A qué problema se refiere? Y bueno, no hay más remedio cuando se está en una tarea ejecutiva que tomar decisiones donde va a quedar mucha gente lastimada. De ser drástico, de ser cortante. Y Pepe es incapaz de hacerlo, ¿no? Porque Pepe es un hombre de diálogo permanente, de búsqueda de acuerdos y de consensos. Y bueno, ya se va a morir de esa manera. Genio y figura, ¿no? ¿No es bueno mandando? Y entonces eso a veces hizo que muchos asuntos que para él eran de sumísima importancia, el tema vivienda, el tema educación, topó con la cruda realidad del Estado uruguayo, ¿no? La burocracia. Sí, el Estado, tal cual está hecho, que está hecho para el statu quo. ¿Vendrían a ser los molinos de viento? No, porque el Pepe enfrentó muchos molinos y los derrotó. Y al revés de la historia del Quijote, resultó que no eran molinos, que eran gigantes, no mache. Tenía razón el Quijote, en el fondo.
¿Es bueno mandando? Le preguntaba recién. Mujica. Y es eso que le acabo de decir. Él es un hombre de arrastrar compañeros y multitudes por su ejemplo y por su bonomía y porque, aparte de algunos rezongos y eso, que son más bien cosas de hombre viejo, él si puede llega hasta el final del camino con el más rezagado al lado de él. Al estilo de León Felipe. Puede ser. ¿La gestión no es lo suyo? No, no quise decir eso. En el marco de la gestión le falta de repente esa parte de agarrar la cimitarra y cortar cabezas a veces. Usted, por ejemplo, de haber estado en su lugar hubiese cortado más cabezas. Bueno, depende, yo qué sé, pero sí, yo no me puedo poner en su lugar. Además nunca estuve en el comité, en el Poder Ejecutivo. Y ahora estoy en un ministerio que en ese sentido es muy fácil. ¿El Frente Amplio lo dejó solo al presidente en aquella idea inicial de cambiar el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad? Sí, creo que sí. La izquierda para mí no ha comprendido el futuro. Tiene dificultades y ha quedado prisionera una parte de la izquierda del pasado. ¿Cómo es eso de que no comprendió el futuro? ¿Quién dijo? No sé quién dijo que hay tantas cosas para mirar en el futuro, adentro del futuro, que no hay tiempo para mirar el pasado. Y el futuro es apasionante, es lo que más me duele a mí. La edad que tengo, que me duele físicamente en muchos huesos, mucho más me duele por lo que me voy a perder. Es tan apasionante, ¿no? Por lo que se viene, por este futuro extraordinario que he tenido la suerte de vivir, este presente, este tránsito revolucionario en materia de tecnología, de descubrimiento, de avance de la humanidad, de cambios. Y me voy a ir cuando está la parte más linda. Ahora, sin embargo, la mayoría ¿verdad? es pesimista respecto al futuro. Usted se muestra optimista. Sí, pero es pesimista porque yo soy optimista porque es un futuro lleno de conflictos y de movimiento. Tal vez muchos son pesimistas porque les gustan los futuros confortables, quietos, en un colchón, una buena siesta criolla, de empleado público. Sí, si esperan ese futuro no existe. Se acabó. Huidobro, ¿sabe que buena parte de la izquierda dice, el nieto es uno más de los milicos? Sí, tengo el síndrome de Estocolmo, ha dicho cantidad de gente. ¿Y usted qué responde cuando le dicen Cantidad de psiquiatras y eso? psicólogos. Y capaz que tengo ese síndrome. No le ando averiguando los síndromes que tienen los demás, ¿no? Porque hay cada síndrome, Dios nos libre, ¿no? Me importa poco. ¿No le duele? Un día no sé qué científicos de estos o que no son científicos, ¿no? Estos intérpretes estaban investigando un cuadro de un gran pintor, no me acuerdo, no quiero mentirle. Me dicen, tenía un trauma en la juventud, es evidente en la niñez, y el síndrome de tal. Y yo pensaba, menos mal, si no, no hubiera hecho esos cuadros. Y esos estúpidos que decían eso tenían el síndrome de la idiotez. ¿No? Usted varias veces se ha definido como combatiente. Sí, yo aspiré a hacerlo. Yo quise ser un combatiente, aspiré a hacerlo, en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, de esa gran palabra. Sí, organicé una guerrilla que fue de las mejores del mundo en su momento.
un gran éxito uruguayo, una marca registrada, exitosa. Ayudé a organizarla junto con un puñadito, muy pocos, que fueron los que iniciaron eso, heterodoxos, muy heterodoxos. Y convoqué a la lucha armada. Yo no puedo decir otra cosa. Yo sé que no estuve preso por ser de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ni por estacionar el auto contramano. Cuando entré era consciente de por qué estaba, ¿no? Por eso usted los entiende mejor a los militares, quizá. No sé yo no sé si los entiendo a los militares. Quiero decirle a usted que yo me considero que fui militar, ¿no? Irregular, pero fui como tantos compañeros que siguieron la huella del Che Guevara, que era un militar. ¿O qué era el Che Guevara? Tenaz combatiente de las ideas y la cultura frente amplista, en esta entrevista Julio María Sanguinetti aborda quizás el asunto más urticante de sus dos presidencias, su política en materia de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. ¿Cuál sería la política de un gobierno de Pedro Bordaberry en relación al pasado reciente, teniendo en cuenta el antecedente de que amenazó con renunciar a Vamos Uruguay si el partido se enfrascaba en una discusión como la que planteaba Ope Pasquet en ocasión del aniversario en 2013 del golpe de Estado? Mire, yo creo que va a ser la actitud que ha tenido el partido siempre, que es la de respetar la ley. Acá los que han violado la ley son los que levantan una bandera de derechos humanos en nombre de connostar a los enemigos de la democracia que en su tiempo tomaron las armas. Este país se pacificó sobre la base de un gran perdón, de una gran amnistía, ¿no? Y eso es lo que hemos defendido todos, por un principio moral. Usted dice que la nueva interpretación que hizo el Frente Amplio de la ley de caducidad violó la ley. Y abusó de la ley, la corrió, no la logró quebrar porque el pueblo la acompañó. Yo creo que nada ha habido más antidemocrático que todas estas campañas llamadas de derechos humanos. ¿No cree que el resultado fue positivo de esta interpretación de la ley de caducidad que hizo el Frente Amplio? Yo creo que no. Primero, porque repudia dos plebiscitos, ni la dictadura, como lo dijo Fernández Huidobro una vez, ni la dictadura se animó a desconocer un plebiscito. Y el Frente Amplio ha desconocido dos plebiscitos. ¿No? Entonces, ¿no es positivo que se hayan hallado restos de desaparecidos? Sí, pero eso qué tiene que ver con lo anterior. No, eso sí que eso es gravísimo lo que usted dice. No, porque la justicia empezó a intervenir. La ley no prohíbe eso de ningún modo. La ley siempre habilitó todo lo que era la investigación que pudiera haber, y desde ya que es sagrado que tengan los restos, y eso creo que es muy bueno y muy sano y muy lógico. Para eso no precisaba ni ley ni no ley. Ahora, hay intervención de la justicia. Lo que la ley quería era no juzgar. Lo que la ley quiso es no juzgar a los tupamaros, los que se largaron a la calle, ¿no? Había 30 asesinatos por los cuales no fue nadie preso. Y se sabía quién había sido el tupamaro asesino. Y bueno, y se terminó porque queríamos mirar hacia adelante. Ahora, sin intervención de la justicia no había hallazgo de restos. Y el país... Mire, eso no lo sé. Porque en la medida en que hubiera datos fidedignos, siempre pudo haber habido. Pero los militares no daban datos. No, pero además la justicia podía haberlo ordenado, sin violar la ley. Lo que no podía era juzgar, que es otra cosa. Porque eso es lo que ratificó el pueblo dos veces. Y lo que violaron dos veces este gobierno, el Frente Amplio y todas esas organizaciones que se pretenden de derechos humanos y no son de derechos humanos. En todo caso no son democráticas. Y lo digo con toda propiedad de las palabras, con toda claridad. En un libro publicado recientemente, se llama así, Sanguinetti, la otra historia del pasado reciente, el antropólogo Álvaro de Giorgi. Lo vi, pero no, la verdad que no lo he leído. Bueno. Leí la primera página y me pareció surrealista. Bueno, pero mire lo que dice. Dice que con la aparición de la nieta de Juan Gelman Macarena, usted perdió su calidad de posición hegemónica en su narración sobre el pasado reciente en el Uruguay, que nunca más pudo ser expuesta con la misma comodidad que fuera expuesta desde el 89, porque no pudo seguir negando la participación sistemática de integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales uruguayas en el Plan Cóndor
La desaparición forzada, el secuestro y la apropiación de niños en Uruguay. De un niño, no de niños. Pero no cambió nada esto. O alguna vez nosotros negamos que la dictadura haya sido dictadura. Yo estuve contra la dictadura desde el primer día hasta el último. Pero el Plan Cóndor no se reconocía un poquito. como tal, ¿no? Nunca estuvo demasiado claro, pero al margen de eso, el propio Gelman, hasta 2 meses antes de que apareciera esta chica, él tenía otra versión de los episodios. Y todos teníamos otras versiones, contradictorias, distintas. Esto no cambia nada, porque nunca estuvo en juego eso. Contra la dictadura estuvimos en contra, como no estuvo la mayoría de estos señores, de los que tanto hablan, digamos, ¿no? ¿Usted tenía conocimiento de lo de Macarena Gelman? ¿Pero cómo voy a tener conocimiento? Para nada, no lo tenía Gelman mismo. 2 meses antes no lo tenía el propio Gelman, que decía que todavía pensaba que había desaparecido en la Argentina. Ahora, ¿y cuando tuvo que había conocimiento? desaparecido en la Argentina. ¿Y tenga eso es muy claro, Sí, eso es muy sí, claro. sí. A mí yo me siento moralmente muy fuerte en esto, porque no le reconozco fuerza moral a los criterios de venganza, y porque además me siento muy fuerte en que el cambio en paz pacificó al país, que eso es lo más importante, y que lo hizo con el apoyo del pueblo, que votó 2 veces por la caducidad, Claro. y porque nos gustara lo que hicieron los militares, no, nos pareció horrible lo que hicieron los militares de la época, y los combatimos nosotros. A los militares los sacaron de los cuarteles justamente los que quisieron hacer una revolución. Entonces, eso, el cambio en paz es una cosa hoy incuestionable. Incuestionable. Hay 2 cosas que nadie puede cuestionar. Primera, que las amnistías fueron eficaces, porque nunca más hubo una sublevación militar y una sublevación guerrillera. La otra cosa que es incuestionable es que el pueblo la apoyó. Por algo votó 2 veces por la ley. No hay de nada que el caducidad. Sanguinetti de hoy, ya un poco retirado de la política activa, le reproche a aquel de la salida de la dictadura. No, reprochar nada. ¿Arrepentirse de algo? Reprochar nada. No. Arrepentirme, ¿no? De nada. Creo que, vuelvo a decir, 30 años después miro los resultados y solo un ciego, un insensato puede negarlos. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Está claro Vuelvo a su repetir. concepto. En Argentina, no, pero hay que aclararlo, porque como se repite y se repite las otras cosas. Adelante. Fíjese, en la Argentina hubo sublevaciones guerrilleras, hubo sublevaciones militares. Alfonsín, con toda la buena fe que intentó otro camino, que además respondía a la realidad argentina, que es muy distinta a la nuestra. Usted siempre sostiene que además la ley de caducidad frenó lo que podía llegar a ser una insurrección militar. No, iba a llevar a una situación de enfrentamiento muy radical que iba a reavivar odios de un lado y del otro. Ahora, permítame hacerle esta pregunta. También lo hubiera sido, presidente. como también lo hubiera sido seguir persiguiendo a los tupamaros que habían matado gente y que no habían ido presos nunca. Eso hubiera sido una insensatez. Sanguinetti, de esto nadie habla. Usted decía que no tenía conocimiento de lo de Macarena Gelman. Cuando tuvo conocimiento, cuando se encontró con la verdad de lo que había sucedido, como nos encontramos todos. Yo ya había salido. Y usted ya había salido. ¿Por qué no participó, por ejemplo, del acto de reparación que se hizo en el Palacio Legislativo del Estado uruguayo, reparando a la familia Gelman por todo lo que Porque aquel había acto de sucedido? reparación estaba falsamente planteado. Porque decía que era la primera vez que el Estado asumía responsabilidad en esos episodios. Y eso era falso, era mentira. ¿Por qué? Porque el Estado había asumido responsabilidad siempre. Por eso había pagado indemnizaciones millonarias a víctimas de secuestros, víctimas de privaciones de libertades o a familiares de víctimas que habían muerto. Entonces, fueron varios millones de dólares que se habían pagado. O sea, la responsabilidad, el Estado la había asumido y cabalmente la había asumido. Y la había respondido con toda cabalidad. Y no quiero hacer la lista de las personas que recibieron $200.000, $400.000, porque parecería mezquino, ¿no? Pero quiero decir que el Estado asumió siempre su responsabilidad. No es que se iba a asumir allí la responsabilidad. Y eso son exhibicionismos publicitarios que no se condicen con temas de esta magnitud moral. No se condicen. Esos son explotaciones inicuas de sentimientos que debieran manejarse y respetarse de otro modo. Bueno, vergüenza me da que no agachen los ojos al oír lo que osan decir. Nadie que sea democrático puede soportar todo lo que dijeron los militares. Nadie. Y pregunto, ¿nunca se les ha ocurrido ir a un acto nuestro? Les preguntaría si les parece
Más honorable ir a un acto de criminales y no ir a un acto de quienes sufrieron la represión de los criminales, se preguntaba Luisa Cuesta en abril de 2008. ¿Por qué usted concurre a los actos del círculo militar y no a la marcha del silencio? Porque los militares de hoy no son los militares de entonces y porque la institucionalidad militar le ha hecho desde el 85 hasta acá un enorme servicio al país, ¿no? Han acatado, han soportado a veces injusticias y a veces excesos y en consecuencia esto ha estado muy bien, no tengo por qué no ir, es una institución del Estado, es una institución del Estado, el ejército no es una banda, una facción ni un partido, es una institución del Estado. ¿Y a la marcha de silencio por qué no fue? Porque son marchas políticas, estrictamente, en contra del pueblo, en contra de la democracia, en contra de los referéndums que ratificaron la ley de caducidad. Eso es todo profundamente antidemocrático. Doctor Julio... Profundamente, es incuestionable, esto es antidemocrático. Bajo su conducción, Unidad Popular logró por primera vez una representación parlamentaria. Pero lo que se rescata de esta entrevista a Gonzalo Abella es su mirada ciertamente diferente sobre la violencia social y el juego de legitimidades según de dónde provenga. Abella, ¿qué relación tienen ustedes en Unidad Popular con algunos grupos que se mueven a nivel sindical, a nivel gremial estudiantil, también a nivel político? Y le pongo ejemplos, por ejemplo, el sindicato del taxi, el SUAT, el sindicato de profesores del IPA, por ejemplo, fogoneros, la plenaria de Amor y Justicia. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con estos grupos? Bueno, tú mencionaste un grupo político, fogoneros, y 3 movimientos sociales. Sí. En relación a los movimientos sociales, nuestra posición es muy clara. Nosotros proponemos y propugnamos la independencia de clase de los movimientos sociales y su total soberanía en relación a las fuerzas políticas. ¿Usted no tiene ningún vínculo con estos grupos? Los vínculos los podemos tener a nivel personal, pero no como Unidad Popular. Como Unidad Popular nosotros somos un grupo político que en todo caso apoya las causas justas que emanan de los movimientos sociales, pero en ningún momento queremos incidir sobre ellos. Eso en relación a los grupos sociales, a los movimientos, a los sindicatos, a los muchachos que defienden las semillas nativas, a los que hacen agroecología, a los que hacen la quinta marcha por la tierra. Es decir, nosotros podemos apoyar, pero no nos vestimos con plumas ajenas. Eso es mérito de los movimientos sociales y ambientalistas. Nosotros apoyamos, pero no incidimos. En correlación a los fogoneros y a otros grupos políticos que no están en la Unidad Popular, pero que son muy críticos también, tenemos una sola posición. Los grupos que van a votar en blanco y anulado o pequeños grupos que hacen una lectura crítica son nuestros hermanos de intemperie. Nos une la ética de no acomodarnos. Totalmente distinto es la imagen que tenemos nosotros de la senadora Constanza Moreira, que es simplemente parte de un show para que el Frente Amplio no pierda votos por la izquierda. Abella, ¿cómo juzga usted, por ejemplo, el accionar de algunos de estos grupos? Le pongo un ejemplo, cuando la avenida de Bush, allá en la Ciudad Vieja, o más reciente, el tema de la Suprema Corte de Justicia y estas acciones que han sido denunciadas por el propio Ministerio del Interior. Sí, se nos implicó en el apedreo cuando Peñarol ganó y se nos acusó de infiltrarnos en la hinchada de Peñarol para romper los vidrios de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto fue una canallada. Bien, pero ¿cómo juzga estas acciones, por ejemplo, que incluyen episodios de violencia? Bueno, hay que ver qué es la violencia. No, pero por ejemplo, pedradas, a veces tiros... se han encontrado gas pimienta, picanas, bueno, todo, yo ¿no? le diría a Bonomi en ese caso que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, o quien esté libre de tirar piedras que reprima al primer apedreador. Porque el problema es esto, en una dictadura abierta, por ejemplo, hay cierta legitimación a determinados métodos de resistencia ciudadana, y en un momento de debate cívico civilizado no se justifican. Si tú te referís a la Unidad Popular Lema Asamblea Popular, a pesar de las infamias que insinuó el ministro Bonomi, aunque fuera un ministro inteligente hubiera sido lo mismo, no se nos pudo probar nada. Y nosotros somos muy transparentes. Estamos en una campaña electoral, nuestra trinchera es una trinchera de ideas y nuestro método de trabajo es
girar por el país, hacer reuniones de familia y convencer a la gente. Si en el movimiento social se usan determinados tipos de metodología, vamos a discutirlo como movimiento social. Pero la posición política de la Asamblea Popular no es tirar piedras, de la Unidad Popular no es tirar piedras. ¿Sabe que de afuera muchas veces se escucha o se observa como esta cosa de que ustedes no terminan de condenar estos episodios de violencia, digamos, en torno a algunas manifestaciones o algunos grupos con los que ustedes no podrán no tener una relación política, pero sí un vínculo personal, como usted manifestaba anteriormente? Yo no puedo hacer el censo de la gente que va a votar a la Unidad Popular, en qué grupo está incorporado. Claro, ustedes no lo condenan, ese es el problema, que hay una impresión de que Unidad Popular no condena estos episodios de violencia. Yo soy un enemigo visceral de la violencia. El problema es que la violencia muchas veces empieza de arriba y después cínicamente se condena la violencia de respuesta de la gente. Por ejemplo, fíjate vos qué interesante. Matan a un almacenero en un barrio. Va la policía a reconstruir el hecho. La indignación de la gente es tal que asalta a las fuerzas policiales. ¡Hijo de puta! A este hay que matarlo, lo voy a linchar. Y la tele entiende, pobres vecinos, esa violencia es la violencia de la indignación personal. Y no se condena, ni siquiera hay presos. Ahora, si hay gente que quiere saber dónde están los huesos... Sumariados, por un récord de policía sumariados. Me refiero a que la indignación ciudadana, no estaba hablando de la conducta policial, estaba hablando que la conducta de vecinos que quieren pegarle al que está reconstruyendo el hecho, al victimario del querido almacenero que mataron, no hay juicio, no hay enjuiciamiento a esos vecinos. Se entiende, lógicamente, que esa violencia parte de un dolor. Ahora, cuando el ministro Huidobro y la Suprema Corte de Justicia, cómplices, impiden actuar a la jueza Mota, para una mamá viejita que pierde la oportunidad de saber dónde están los huesos de sus hijos, ¿por qué hay que condenar esa violencia, o a un hijo que no sabe dónde está enterrado su papá? ¿Por qué se es tan cruel con esa violencia de respuesta y se comprende mucho más humanamente la violencia de aquellos vecinos que se enojan con el asesino? ¿Por qué esa injusticia? Ahora, tú me pedís a mí que yo sea juez de las dos violencias. Yo las lamento las dos, pero las entiendo las dos. Timonel de la economía durante los últimos 9 años, Tabaré Vázquez lo designó este año como ministro de Economía. Con su designación, el presidente electo pareció zanjar las polémicas que tuvieron como protagonistas durante este último periodo de gobierno a figuras del ala mujiquista y del Ministerio de Economía y Finanzas. Un eventual tercer gobierno del Frente Amplio, lo decíamos al inicio, lo volverá a tener al frente del Ministerio de Economía. Hay quienes sostienen, sin embargo, que su protagonismo en ese tercer gobierno podría retrasar la renovación generacional en cuanto al Ministerio de Economía, ¿no? Sin ir más lejos, hay cuadros económicos como Vergara, bueno, el subsecretario Polgar, Andrés Massoyer. Sí, sí, y muchos otros, y aún más jóvenes que ellos todavía. Bueno, antes que nada, estoy absolutamente a favor de la renovación generacional, totalmente a favor. En segundo lugar, reitero mi comentario anterior, este es un trabajo de equipo donde ellos, los nombrados, y algunos otros que no nombramos todavía. Van a tener un papel. No, papel fundamental, papel decisivo, fundamental. Sin ellos no es concebible. No fue concebible antes lo que hicimos durante el gobierno de Tabaré Vázquez y no lo será en el futuro durante un nuevo gobierno de Frente Amplio. Yo quiero decir que junto a los nombres mencionados hay una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, porque también estoy totalmente a favor de la equidad de género. Hombres y mujeres jóvenes, economistas, especializados en diversas áreas que constituyen un equipo formidable. ¿Ya tiene en mente el equipo que va a salir a jugar a la cancha? Y bueno, sin duda que sí. Sin duda que sí, no menciono nombres antes de las elecciones. Porque lo fue armando en la cabeza. No me parece justo, sí, por supuesto que sí. Tiempo atrás el antropólogo Daniel Vidart definía al presidente José Mujica como un Quijote vestido de Sancho.
Para usted, que ha tenido un vínculo muy cercano con el presidente, ¿lo define bien? Es una excelente definición porque articula las dos características de los personajes mencionados, ¿no? Por un lado los sueños, las utopías, e incluso el emprender tareas que se sabe que pueden tener un grado de dificultad e incluso de imposibilidad a priori, y al mismo tiempo tener esa capacidad de poner los pies sobre la tierra, de ser realista, de darse cuenta cuando hay que cambiar de trayectoria. Incluso hay una frase que no es de Vidar, es de Mujica: yo tengo marcha atrás, que configura también o termina de completar al personaje, ¿verdad? Porque él ha tenido marcha atrás, la ha dado, no solo la ha tenido, la ha usado, y muchas veces corrigió rumbos que le permitieron alcanzar la finalidad que él se había propuesto. En la última campaña electoral hacia las internas, usted, su sector, hablo de la campaña del 2009, sí, realizaban algunas críticas a Mujica, ¿no? Un poco en el sentido de que él mismo ha definido esto de que le aprietan los zapatos de presidente. Con el diario del lunes, ¿qué distancia ve entre aquellos pronósticos y estas realidades? Los pronósticos referidos a una eventual presidencia de Mujica. Sí. Y creo que hay distancia, ¿no? Porque llegado a la presidencia, Mujica superó expectativas que nosotros habíamos planteado en aquella interna. Por supuesto, en toda interna que tiene una campaña electoral, La confrontación. se hacen afirmaciones buscando perfilismos. Yo los busqué, obviamente, como precandidato que era. En todo caso, porque era lo que aconsejaba la estrategia electoral. Y muchas veces hicimos comentarios, anuncios que después en la práctica se vieron superados por el presidente, no por el candidato, y mucho menos por el precandidato. Así que creo que las cosas superaron aquellas expectativas de la campaña. Sabe que sentado en esta misma mesa, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, que también lo conoce muy de cerca, decía: tal vez Mujica no está dotado para labores ejecutivas donde haya que aplicar la autoridad sin miramientos. Y que eso, decía, pudo haberlo afectado en la solución drástica de algunos conflictos. ¿Coincide con eso? Bueno, yo creo que esa frase está referida a la gestión. Sí, exacto. A la manera de llevar a la práctica las decisiones políticas que se toman, a los procedimientos. Procedimientos en los que muchas veces, y voy a hablar en primera persona plural porque de ellos somos todos responsables, hemos tenido avances, retrocesos, contradicciones, lentitudes. Hemos avanzado a diferentes velocidades en temas en los que hubiera sido mucho mejor avanzar a la misma velocidad. Ejemplo, la reforma del Estado, con sus diferentes perfiles. Ejemplo, la infraestructura, con sus diferentes ámbitos. Son dos ejemplos de diferentes velocidades. En ese tema, o con respecto a ese tema, a mí me parece que pagamos tributo ya no a las características del presidente como persona, sino a la carencia que hemos tenido muchas veces para disponer de herramientas institucionales que le dieran solidez a la gestión y que permitieran superar o sortear. ¿A qué se refiere con herramientas institucionales? Y, por ejemplo, formación de recursos humanos, por ejemplo, incorporación de tecnología, por ejemplo, capacidad de ordenar los procedimientos burocráticos, lo digo no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de características del Estado,
que nos hubieran posibilitado tener una gestión más ordenada. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad colectiva, que incluso de alguna manera alude a diferentes aspectos de los procedimientos de ejecución de las políticas públicas que van más allá de la característica del presidente como persona. ¿Me explico? Siempre se puede mejorar una gestión, siempre un presidente puede ser más ordenado que otro, sin duda. Está en la condición humana. ¿Vázquez en ese sentido es más ordenado que Mujica, piensa usted? Yo creo que Vázquez es una persona que tiene una metodología de trabajo desde la presidencia que puede calificarse como sistemática, como muy sistemática, ¿verdad? Son personalidades distintas, hay que admitirlo, ¿verdad? Pero lo que yo no quisiera es que concentráramos en hallazgos o problemas de gestión en una característica personal. Hay algo más colectivo, hay algo más institucional en juego. ¿Y dónde percibe, en qué áreas percibe ese desorden, digamos? ¿La salud, por ejemplo? ¿La educación? No, yo creo que en términos generales, hemos tenido mejor resultado en algunos ámbitos que en otros. Por supuesto, los más difíciles son los más complejos. Está mencionado en la pregunta, la salud es uno de ellos. Hay políticas públicas que son más sencillas de llevar a la práctica. En gran medida las decisiones económicas son más sencillas de llevar a la práctica. Involucran a menos aspectos del Estado que todavía no han sido transformados positivamente. Economía hizo en el pasado, y el pasado es hasta hoy, tanto en el gobierno de Vázquez como en el gobierno de Mujica, transformaciones institucionales importantes, muy importantes, que ayudaron a tener una mejor gestión. Y por eso creo que el panorama en el que se efectuó la gestión de esta área resultó más positivo que otras áreas donde esas transformaciones tuvieron menos fuerza y por lo tanto resultó más difícil de manejar. Presidente del directorio del Partido Nacional, la trayectoria política de Luis Alberto Heber está íntimamente ligada al herrerismo. Apenas un año después de haberse sumado a ese movimiento, en 1978, la tragedia golpeó a su puerta. En esta entrevista repasamos con Heber aquellos difíciles momentos donde su carrera tomó un viraje inesperado. Heber, por lo que acabamos de escuchar en el prólogo, usted ha sido una víctima directa de la dictadura que se instaló en 1973. ¿Qué información adicional ha logrado reunir acerca del crimen de su madre? Poco. Hemos tratado de hurgar. Nosotros tuvimos la punta del hilo, que era para nosotros fundamental, y no lo logramos, no agarramos esa punta. Estuvimos casi al alcance. Fue cuando la técnica de la policía pudo comprobar que la letra de la esquela que llegó a nuestra casa con las botellas de vino fue hecha por una señora que trabajaba en inteligencia policial. Y cuando fuimos con ese estudio que llevó un año de pruebas caligráficas para que de alguna manera no sospechara la persona que era por ese asunto, cuando se comprobó efectivamente que hay un expediente así en el juzgado, no sé por qué, la jueza determinó de que se precisaba otra prueba caligráfica. Y cuando se presentó la posibilidad de otra prueba, en 24 horas se rebatió el trabajo de un año, ¿no? Entonces, nunca lo entendí. Nunca lo pude hablar con la jueza, ¿no? Creo que quizás no corresponde, pero nunca me gustó esa situación que fue de mucha incomprensión por parte mía y de mis hermanos,
de que esa prueba de 24 horas valiera el trabajo de un año. Y apelamos y se llevó el tema a una perita española que demoró tiempo en ir todas las pruebas para allá y después volvió el expediente para el Uruguay y tampoco pudo ella confirmar y laudar entre los dos peritajes. Yo estoy convencido de que esa mujer es quien escribió la esquela. Y no lo podemos saber producto de que no se continuaron las acciones. Y por lo tanto creo que si ella fuera procesada, y procesada con prisión por ser coautora o implicada en el atentado, podía empezar a dar nombres de quienes son los responsables materiales e intelectuales de esto. No pudimos, quedó ahí trancado el tema y hemos tratado de moverlo, pero no tenemos otro elemento de juicio como para poder avanzar en la causa. ¿Usted considera que esta mujer no actuó sola, digamos? No, por supuesto. Y creo, además, digo, mi fuero íntimo, ¿no? Creo que esta mujer tampoco es responsable. Le dijeron escribí, pero quien le dijo es un pariente que trabajaba en inteligencia y ella era policía en la época, ¿no? Entonces, lamentablemente no pudimos seguir avanzando y averiguando algo que todavía sigue estando en la incógnita. Muy tapado, ¿no? Parecería como que este tema no hay gente que informe y las pocas puntas. Bueno, esta punta y este nombre a mí me lo dijo Germán Araujo, el que era senador. Un día me agarró a mí, yo era un muchacho joven, era diputado en esa instancia por el departamento de Rivera, y me agarró aparte, me invitó al despacho y me dijo, es fulana de tal, yo sé quién escribió. Y la vuelta de la vida fue que yo no creí tanto porque no tenía ningún elemento de prueba, Germán, en aquellos momentos como para que nosotros pudiéramos llevar adelante. Pero Carlos Julio Pereira, sí. Y por Carlos Julio Pereira se reactiva el asunto. Hace 6 años se desarchiva el expediente y tuvimos la esperanza espero que no frustrada todavía, de ver quiénes son los responsables materiales e intelectuales de esto, ¿no? Heber, ¿cómo ve los procesamientos, las investigaciones, los avances que de alguna manera se han venido dando en el terreno de la verdad y de la justicia sobre los hechos acaecidos durante la dictadura? Yo creo que, yo entiendo que hubo un aparato militar que actuó impunemente en el país y hizo cualquier cosa, ¿no? Y que sus principales autores hoy están presos. Actores materiales y los intelectuales, que son los que de alguna manera dieron la orden. Llámese Gregorio Álvarez, llámese Gabazo, bueno, en fin, toda la gente que participó del aparato represivo está, a nuestro juicio, creo que correctamente aplicada la ley de caducidad, fueron bien presos, y era lo que de alguna manera buscaba la ley de caducidad, ¿no? Que ellos, que eran los representantes de ese aparato represivo, estuviera preso, y están. ¿Considera suficiente la información que se ha dado de parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, sobre el paradero de los detenidos desaparecidos? No, creo que no. A las pruebas me remito, no se han averiguado mucho de los enterramientos que hubieron, y hasta hace relativamente muy poco tiempo, desde la salida democrática hasta ahora, nos hemos venido enterando cosas que cuando votamos la ley de caducidad no sabíamos, ¿no? Nosotros no teníamos ni idea de que había los vuelos de la muerte cuando votamos la ley de caducidad. Estoy hablando del año 86. 86. Ahora, sin embargo, el comandante en jefe del ejército ha dicho que el ejército no tiene más información para aportar, ¿no? Sí, lo ha dicho. ¿Cómo vio esa declaración? Y bueno, yo creo que
El ejército entiende esto como un ataque a la institución. Y yo he hablado con militares y le he dicho que el peor ataque a la institución es que los móviles, a veces que se usaron en la época de la dictadura, no solamente eran móviles de carácter político, lo que es peor, a veces eran por dinero, eran por plata, buscaban plata. Es horrible. Horrible es siempre, pero que el móvil por el cual se actuó la represión era buscando plata que de alguna manera el aparato del terrorismo de la época había generado en función de financiar su propia revolución, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera denigra la institución. Y no que hoy se le pida colaboración para saber quiénes son los responsables de esto. No sé si me explico. Una cosa es que uno diga, bueno, hubieron ejércitos. Yo no soy partidario también de esto que comúnmente se habla de los dos demonios, ¿no? Equiparar. ¿Usted no cree en la teoría de los dos demonios? No, actuaron contra la democracia, no ayudaron a la democracia, estaban descreídos de la institucionalidad, de la democracia, de las libertades formales, de las instituciones democráticas, actuaron contra ellas, debilitaron la democracia. Ahora, no es lo mismo que no crea en la democracia quien tiene que protegerla y que tiene que defenderla en función de lo que dice la Constitución. Digo, ¿qué garantía podía tener mañana una familia que mañana fuera blanca o de izquierda y que actuaba contra la dictadura o que pidiera la libertad, que mañana tiraran abajo la puerta y se llevaran a toda la familia presa? ¿A dónde recurrían? Ahora, Digo, cuando actuaban otros, se podía recurrir a las fuerzas del orden, ¿no? A la policía y al ejército, que estaban para defendernos, no para atacarnos, ¿no? Entonces, no se puede poner en el mismo plato. Dice, no, así como hubieron tus mamás, si tuve el ejército. No, lamentablemente el ejército se transformó en un ejército subversivo. Subvertió el orden en vez de defender el orden. Entonces, no se puede hablar de dos demonios. Heber, ¿sabe que Luis Lacalle Pou, el candidato a la presidencia, estuvo acá y dijo que si fuera por él no seguiría buscando a los desaparecidos? Sí. Luego revirtió esa declaración, pidió públicamente disculpas. Ahora, a la luz de lo que hemos conversado recién con usted, que reitero, ha sido una víctima directa de la dictadura, ¿cómo vio estas declaraciones zigzagueantes del candidato de todos? Sí, la agrupación. Espero que sea de todos. Me refería a la agrupación que lleva ese nombre. Luis Lacalle Pou es alguien que, si cometió un error, yo hasta ahora no veía muchos políticos que dijeran, me equivoqué. Pido disculpas, no es lo que quise decir. Ahora, yo creo sí que en esa generación, que también es un poquito más que la tuya, vos sos periodista, estás muy informado, pero seguramente estarás con gente de tu misma edad, que a veces se ponen muy escépticos de la actividad política por el trauma que socialmente ha provocado la dictadura en el Uruguay, que lleva a que quienes actuamos o vivimos esa época, sigamos mirando para atrás para saber qué es lo que realmente pasó. Y hay muchas generaciones nuevas que no lo entienden, no lo comprenden. Ahora, ¿fue por inexperiencia el error? No, inexperiencia no. Yo creo que es una nueva generación que está pidiendo que atendamos los derechos humanos de hoy y de mañana, porque los del pasado no los podemos resolver. Es un razonamiento que lo hace mucha gente que es menor que yo y que yo he discutido con ellos. Yo sostengo y creo que realmente aclarar las cosas del pasado sin estar presos de eso, sin estar rehenes de eso, sin estar exclusivamente dedicando a mirar el pasado, que todo lo que podamos ayudar por esclarecer nos da garantías a que no vuelva a pasar. Todo lo que nosotros podamos hacer en este tiempo como para saber la verdad de lo que pasó es parte integrante de la fuerza que nos dará tener garantías de que no vuelva a pasar, ¿no?
Pero no todo el mundo tiene esa conciencia, porque no todo el mundo vivió eso. Yo viví miedo en mi casa. Yo tuve miedo. Tuve miedo de que un día se llevaran a mi padre y se fue preso. Cuando enterraron a Toba, a Gutiérrez Ruiz, mi padre tiró una bandera de pabellón nacional, una bandera uruguaya arriba del féretro, y fue presa mi madre y mi padre, los dos fueron presos. Y tuvimos episodios. Mi padre estuvo solamente una semana, comparados con otras prisiones no es nada, pero hizo su primer infarto en la cárcel y murió en el año 80, eso fue en el año 76 cuando mataron a Toba. Y realmente se vivió momentos de incertidumbre y con ganas de irse porque uno no tenía seguridad. Y ese sentimiento es muy difícil de transmitir a generaciones nuevas. Lo que uno puede decir es, miren, es tal el horror de lo que pasó y lo que se vivió, que es bueno recordarlo como para que no se vuelva a repetir. Ahora, Luis Lacalle Pou pertenece a una generación que quiere mirar para adelante, que quiere asegurar los derechos humanos de hoy, pero son los derechos humanos de la vivienda, del trabajo. ¿No es más clara la postura de Larrañaga en torno a este tema de los desaparecidos? Es de mi generación. Larrañaga vivió como nosotros, él vivió en la facultad. Nosotros somos una generación que vivimos en la facultad del silencio. Yo soy generación 79, medicina. Ahora, esas posturas no deberías elaborarlas, digamos, el partido y no estar en función de individualidades o de personalidades. Bueno, yo creo que cada uno tiene que ser la impronta que le da a su partido en función de sus propias vivencias. Eso hace un partido que no esté congelado. Viene una nueva generación que tiene otra visión. Ahora, vuelvo a decirte, Luis Alberto se dio cuenta que cometió un error porque no quiso decir que no era importante y que no era bueno y sano para la República, pero él está más dedicado a que los derechos humanos de hoy y de mañana sean garantizados mucho más que resolver lo que a veces no podemos resolver, que son las violaciones de derechos humanos del pasado. Él está con un sentido práctico mirando el presente y mirando para adelante. Ningún presidente va a tener ninguna incidencia. Esto es un tema de justicia. Digo, si yo mañana fuera presidente y tuviera la actitud de decir, bueno, quiero terminar con esto de buscar los enterramientos, no puedo. ¿Por qué? Porque no es mi rol en la sociedad. Eso lo hace la justicia. Yo tengo que ejecutar lo que dice la justicia. También hay voluntad política, lo hacen las Fuerzas Armadas aportando información. Bueno, eso sí. Eso sí, pero eso no lo ha logrado quien tiene voluntad política. Porque hasta ahora no hemos logrado que las Fuerzas Armadas hablen. Quizás muchos de ellos algunos datos se obtuvieron, por ejemplo, durante el periodo de Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, yo reconozco, sí. Y es parte de lo que nosotros hubiéramos hecho en función de la aplicación real del tema de la ley de caducidad, ¿no? Un técnico que supo ocupar un rol relevante en la tan mentada reforma del Estado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue este año el compañero de fórmula de Pablo Mieres en el Partido Independiente. Sobre el tránsito del oficialismo a un pequeño partido que se define como la otra izquierda, trata esta entrevista. En el programa del Partido Independiente, una de las menciones que se hace es a la Alianza del Pacífico. Y allí se propone la incorporación de Uruguay a este grupo, a esta organización. Ahí lo que se propone es negociar abiertamente. Nuestro experto, que es Marcel Baillant, de grado 5 en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que está asesorándonos permanentemente es en tener el espíritu abierto a negociar tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Un paso más que el que ha dado el gobierno en asociarse, digamos. Por lo menos redoblar los esfuerzos en ese tipo de cosas. Eso no quiere decir cejar los esfuerzos por conseguir cuestiones dentro del Mercosur. Claro, pero no es compatible la Alianza del Pacífico con el Mercosur. No es compatible en la medida de que no se siga negociando que Uruguay pueda hacer acuerdos como lo ha hecho con México. Bueno, en México tenemos un tratado de libre comercio. Ahora, y fue una negociación bilateral y se pudo hacer dentro de las normas. Claro, pero el Mercosur excluye en la medida que seamos débiles negociando hacia adentro. Uruguay no va a negociar por su tamaño. Tiene que negociar por su prestigio, su institucionalidad y ser un fuerte negociador. Ahora, en la medida Conrado, que no, todos los países que forman parte de la Alianza del Pacífico tienen un TLC con Estados Unidos, ¿no? Sí, tienen un TLC con Estados Unidos, pero eso no quiere decir necesariamente
excluir tampoco. Cuando se discutió el TLC, y yo estaba en la administración Vázquez, no teníamos ni siquiera marcado una agenda doméstica. No sabíamos cómo enfrentarnos a negociar un TLC. El TLC no hay que descartarlo por cuestiones ideológicas, ¿no? Un TLC es malo de por sí. Un TLC no es malo ni bueno. Un TLC depende de las capacidades que tengamos nosotros. Primero, para saber qué agenda doméstica queremos perseguir, cuáles son las cadenas productivas que vamos a impulsar, cuáles son los bienes sensibles que queremos proteger. ¿Vamos a proteger clones en la industria farmacéutica o vamos a proteger la computación? ¿Qué es lo que vamos a realmente a proteger como bienes sensibles? Y eso implica generar capacidades de conocimiento de comercio exterior. Se creó la unidad de comercio exterior dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, y se están haciendo esfuerzos por fortalecer esas capacidades. A partir de fortalecer esas capacidades y conocer bien la agenda doméstica interna que se quiere establecer, empezar a ver hasta dónde uno tiene el pulso firme para poder negociar la agenda externa. ¿Pero sería conveniente para el Uruguay avanzar en un TLC con Estados Unidos? En las condiciones en que Estados Unidos planteó en el último negociación que se hizo durante la administración Vázquez, no. Claramente, esas condiciones no cambiaron. Claramente no fue, y ahora están aún menos dadas. Eso no quiere decir no estar preparando negociaciones con el mundo abiertamente, así como con la Alianza del Pacífico, otras negociaciones. Se viene una negociación muy fuerte con la Unión Europea, del Mercosur con la Unión Europea. Por lo tanto, todo lo que tiene que ser preparación de lo que pueda ser la apertura del Uruguay al mundo, no hay que descartarla a priori. Que estén dadas las condiciones ya de un ingreso, no lo están dadas. Eso no quiere decir trabajar para ello. En la gira por todo el país que el no partido... sé si fui... Sí, sí, está claro. En la gira por todo el país que el Partido Independiente está comenzando, que lleva el título Cambiar sin volver atrás. Claro. Es un eslogan que refiere mucho, disculpa la interrupción, pero es un eslogan que refiere mucho a decir, bueno, cambiar determinadas cuestiones que hoy en día nos están dando. Por ejemplo, este tema de no se puede seguir generando y diseñando la política pública y repartiéndose los cargos de gobierno en cuotas políticas exactas según las fracciones. Esto hay que cambiar una forma de entender la política, la praxis política en este país, y es necesario discutir estos temas, no meterlos ahora, abajo ¿sabe que cualquiera le podría decir, qué tiene de mal que un político con votos tenga un cargo? No, en la medida que puede tener mucho de bueno y mucho de malo. De por sí no es malo. Es malo que el político, el mérito que tenga para tener un cargo es pertenecer a una fracción. Si tú vas a dirigir este programa y no tenés ni idea de periodismo, pero perteneces a una fracción determinada y por lo tanto hay que quedar bien con esta fracción y tú sos la persona que tenemos para apelar y vas a conducir esta entrevista sin conocimiento ninguno de cómo conducir la entrevista, es muy malo. Claro, pero eso es periodismo. Es muy malo para política, la calidad. Sin embargo, los votos pesan muchas veces, ¿no? Bueno, pesan, pero hay que hacer una ecuación entre el peso de los votos. Es decir, en el diseño de la política pública, el peso del voto no puede ser mejor, no puede pesar más que la calidad de la política pública. Lo que hay que hacer es tener una armonización entre la lógica de los partidos y de los políticos, que es buscar votos, con la calidad y el diseño de la política pública. Si nos vamos, si ponemos en la balanza todo el peso sobre el reparto, bueno, no lo estoy diciendo yo solamente, yo ahora estoy escuchando voces dentro del Frente Amplio que están saliendo también a cuestionar el tema del reparto de las cuotas partidarias. Por suerte lo estoy empezando a escuchar. No lo veo en el programa, no lo veo que sea un tema de discusión, hay como un tema de, bueno, en este tema no pudimos avanzar, no están las condiciones, no están los incentivos, somos una maquinaria política que en realidad tenemos que seguir recompensando a nuestros militantes y por lo tanto no tenemos los incentivos adecuados como para poner este tema arriba de la mesa. Pero este tema, que no es solamente el tema de reforma de Estado como un pilar más al lado de la reforma de la educación, de la salud, de la seguridad o de la inserción internacional, es un tema transversal, es un tema que está afectando la calidad de todas las políticas sectoriales. Ramos, entre sus cuestionamientos, dijo no tener claro si el actual gobierno tomará los vicios que tienen las democracias populistas del continente o si en cambio tomará el rumbo de un partido programático.
¿A qué obedece? Esto que estamos hablando es un ejemplo. Precisamente. Ahora, ¿a qué obedece tanta incertidumbre sobre el rumbo del Frente Amplio? Porque uno lo escucha a Tabaré Vázquez y habla de un partido de centroizquierda, anuncia varios meses antes a su ministro de Economía. Cualquiera le podría decir, bueno, más previsible que Vázquez, difícil. Pero Vázquez, a ver, escucho a Constanza Moreira y no dice exactamente lo mismo. Y tiene una porción del electorado frente amplista que es representativa, es importante, no es menor. Escucho al Ministerio de Economía cuando habla o lo veo negociar o lo veo en su accionar y no es lo mismo que piensa UPP o que piensan los asesores del presidente. O sea, yo creo que no soy el único en este país que se abre la cuota de duda de cuál va a ser el rumbo que va a tener el próximo gobierno. Pero no sé si Tabaré Vázquez va a tener... ¿tanta incertidumbre como para plantear una disyuntiva entre populismo, digamos, y pragmatismo? Y esto que estábamos hablando de las cuotas de participación sindical que extralimita la legítima defensa de los intereses de los trabajadores y apunta más a participar en temas que son propios de la democracia representativa, es uno de los temas. El otro de los temas que está planteado y a mí me genera muchas dudas es hasta dónde esa presión de la cuotificación de fracciones puede afectar, qué peso puede llegar a tener, no sé, el liderazgo de Tabaré Vázquez como para poder manejar los distintos intereses que manejan las distintas fracciones, que son bien distintos dentro del Frente Amplio. Se necesitan además, no solamente en un escenario, aún en un escenario de mayorías absolutas, se necesita el acompañamiento de las fracciones y las negociaciones en ese tipo. Y si uno estudia, yo creo que es evidente, se han dado señales evidentes, donde la expresión de las distintas fracciones del Frente Amplio no siempre apuntan en una misma dirección. Y eso también está establecido, tú has leído el programa del Partido Independiente, yo también he leído cuestiones de programáticas del Frente Amplio donde aparece una cosa muy lavada, en el sentido que todavía no sé muy bien cuáles son en materia de desarrollo productivo, también hay grandes expresiones de deseos, está bien, los programas tienen que ser un poco eso, pero todos sabemos que son compromisos entre distintas tendencias y fuerzas que están en disputa. Claro. Conrado, una de las ausencias precisamente en el programa del PI es el tema de la agenda de derechos. Hasta ahí nomás ausencia. Hay frases, hay partes que yo creo que son insuficientes aún donde se habla de políticas inclusivas y la agenda de derechos. Pero digamos que cosas más generales. Pero no ha sido, reconozco que no ha sido un fuerte y bueno, yo sí soy un firme defensor de la política de derechos y las políticas inclusivas. ¿Y por qué no es tan fuerte, digamos, en el Partido Independiente esta agenda de derechos? Quizás por una falta también es un partido pequeño, es un partido que obviamente no es fuerte en todas las dimensiones. No es un partido que se esté proponiendo ya gobernar en el próximo periodo de gobierno. Es un partido que está en construcción y se tiene que ir haciendo fuerte en distintas dimensiones. Y obviamente no es equilibrado el manejo que se hace no es equilibrado. Es muy difícil encontrar en una plataforma programática el tratamiento equilibrado de todos los temas. Y depende las fortalezas que tenga cada partido para poder tratar de técnicos, me refiero en ese sentido, para tratar los distintos temas. Ahora, yo creo que en temas de cuando se ha discutido la despenalización del aborto, cuando se ha discutido la despenalización del consumo de marihuana, el Partido Independiente ha tenido una actitud muy liberal, si se quiere, en ese sentido. En la despenalización del aborto, Iván Posada jugó un rol fundamental para viabilizar el proyecto de ley de despenalización del aborto, o sea que hay un interés y ha habido políticas. El diputado Radió votó en contra, ¿no? Ahí hubo como dos miradas, bueno, digamos. Pero justamente, pero sin embargo el Partido Independiente autorizó a Iván Posadas a trabajar muy fuertemente a favor de la ley. ¿Marihuana? Y en marihuana también se trabajó, Radió hizo una exposición muy fuerte a favor de
del tema de la despenalización, no se estaba de acuerdo con el tema del Estado productor directo de los cultivos, y por lo tanto, y como el Estado no produce, no va a producir marihuana según la ley, Ramos. No, el tema en las farmacias de la distribución, no de la producción, sino de la distribución. El Estado no es un agente que esté dedicado a hacer esas cosas, y no tenemos garantías de que lo haga bien. Entonces, creo que ahí... Ahora, permítame decirle que no va a ser el Estado el que distribuya, sí, ¿no? Sí, ya como en las el farmacias... que distribuya en la farmacia. El Estado tiene una función de control, digamos, en el tema de la ley de marihuana. No, lógicamente las farmacias no son estatales. Yo lo digo en ese sentido. Hasta aquí este programa especial de Primera Vuelta. Nosotros nos vemos pronto.